Hola Renan, Ana, Susana, Cecilia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hablar hoy de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Son dos entes a veces que inclusive pueden presentarse con sintomatología un poco confusa para describir si se trata realmente de un síndrome nefrótico o de un síndrome nefrítico. Por eso que después de esta clase me gustaría que esas dudas queden bien claras para ustedes, ¿verdad? Y que ya sepan específicamente qué tiene que tener o qué tienen que buscar en el paciente para decir que lo más probable es que sea un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Entre ellos, el más frecuente en pediatría, el síndrome nefrítico postglomérulo nefritis, post-estreptococo. Al hablar del síndrome nefrítico, hablamos de un conjunto de signos y síntomas caracterizados por una inflamación de los glomérulos renales y luego con un deterioro. La lesión glomerular, en este caso el síndrome nefrítico, puede ser de origen inmunológico, en este caso el causado por el estreptococo A, la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica, que es la más frecuente en pediatría. Puede ser también de causa hereditaria o por toxinas. Entonces, importante, por favor, no olvidar, ¿verdad? No olvidar de esto, que es una inflamación glomerular debido a un ente inmunológico hereditario o por toxinas. En nuestro caso en pediatría, más frecuente de origen inmunológico posterior a una glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica. Ay, perdón. Entonces, entre las causas, estas son las diferentes causas, entre ellas la más frecuente es la post-estreptocóxica. Al hablar de un síndrome nefrítico, hablamos de una triada clásica. ¿Por qué dice triada y clásica? Porque deben de estar presentes estos tres elementos para que yo pueda hablar de síndrome nefrítico. Tiene que haber hematuria, tiene que haber edema y tiene que haber hipertensión arterial. O sea que esto es algo que no puede faltar o si no, no es una glomerulonefritis. ¿Y por qué hay hematuria? ¿Por qué hay edema? ¿Y por qué hay una hipertensión? Bueno, hay una lesión, hay una inflamación glomerular. A causa de esta inflamación, que ustedes ya saben que la más común es de origen inmunológico causado por el estreptococo A posterior a una glomerulonefritis, posterior a un impétigo o a una faringoamigdalitis aguda purulenta. Esto produce posteriormente una glomerulonefritis posterior a esa infección por el estreptococo A. Esto hace que ese glomérulo se inflame. Una vez que está inflamado, lo que ocurre es que hay una infiltración de células inmunitarias, especialmente los leucocitos, dentro del glomérulo. Eso inflama, daña las paredes, el endotelio. Al haber un daño endotelial, un daño de paredes, lo que pasa es que estos eritrocitos, ¿verdad? Pasan a la orina por esa inflamación, por ese daño capilar. Hay fuga de eritrocitos y pasa a orina. ¿Qué es lo que hace esto? Obviamente hay alteración hemodinámica en ese momento y lo que hace es que
produzca una alteración del filtrado glomerular, disminuye el filtrado glomerular. Hay una disminución y cuando baja el filtrado, lo que hay es un bajo nivel de orina, o sea, orina menos el paciente. Con eso hay una retención de agua, ¿verdad? Y al haber retención de agua, ustedes saben que hay una elevación de la presión arterial y una azoemia. Este aumento de presión arterial, entonces, es lo que hace que se produzca, ¿verdad? A ese nivel, se produzca un aumento, una síntesis de renina y eso otra vez empeora esa presión arterial. Entonces, esa inflamación produce una escapada de eritrocitos dentro de la orina, entonces, ¿qué tenemos? Hematuria. Con eso hace, ¿verdad?, que hay una alteración hemodinámica con una alteración del filtrado glomerular, disminuye la orina, hay edema. Y esa retención de agua, a eso produce un aumento de la presión arterial. Ese aumento de la presión arterial, a su vez, se activa el sistema renina-angiotensina que después hace que empeore esa hipertensión. Entonces, por eso es que tenemos nosotros hematuria, de esa manera tenemos el edema y tenemos la hipertensión. La patogenia es desconocida, pero aparentemente es mediada por inmunocomplejos donde se forman in situ. Hay una lesión glomerular con disminución del filtrado glomerular, oliguria, aumento obviamente de urea. Importante que ustedes recuerden. ¿Y por qué consulta? ¿Por qué suele venir un paciente a urgencia a consultar y de ahí que nosotros sospechamos de que se trate un síndrome nefrítico? El mayor motivo de consulta de estos pacientes suele ser la hematuria macroscópica. La mayoría viene a la urgencia porque la mamá o el papá vio o el paciente le contó, verá que está orinando oscuro y es una orina muy hematúrica o tipo color Coca-Cola y eso asusta y ese suele ser en frecuencia el mayor motivo de consulta. Entonces puede haber edema que no es tan importante más a nivel palpebral, orina oscura, obviamente menos diuresis. Ahora, cuando yo tengo un paciente que consulta por hematuria, yo tengo que hacerme dos preguntas. ¿De dónde está viniendo esa hematuria? Y ahí podemos tener la hematuria glomerular y la hematuria no glomerular. Debemos de recordar que la hematuria glomerular tiene unas características las cuales las hace diferente, por ejemplo, a la hematuria por un cálculo, por ejemplo, a nivel ureteral. Las hematurias que son de origen glomerular, cuando hay una inflamación del glomérulo, un daño capilar, fuga de eritrocitos dentro de la orina, que es lo que me causa mi hematuria, ese color es oscuro, es total. ¿Qué significa? Desde que empieza a orinar hasta que termina de orinar. O sea, no es que empieza a orinar, después se aclara o empieza a orinar claro y al final del chorro es hematúrica. No, es en todo, desde el inicio hasta el final es hematúrica y es indolora, no duele, el paciente no siente nada y tampoco tiene coágulos. Entonces es muy grande la diferencia cuando estamos hablando de una hematuria por un cálculo o una obstrucción ureteral. En la obstrucción vamos a tener dolor y coágulos. Así que esto es muy importante que recuerden, Bueno, no. En mayoría tienen un síndrome nefrítico bien completo, ¿verdad? El edema suele ser periorbitario, pretibial, algunos escrotal, pero muy poco más es periorbitario.
La hematuria suele ser macroscópica en casi siempre, siempre luego. Y un color así, un color rojizo oscuro mío, color Coca-Cola, orina disminuida. Algunos pacientes pueden o no tener dolor abdominal o lumbar, astenia, anorexia y a veces fiebre sí o no. No siempre presentan fiebre. La presión arterial también se encuentra elevada. Algunos pueden tener cefalea, vómitos. Convulsión ya son pacientes que están graves, ¿verdad? Cuando ya te llegan con una encefalopatía, pero esos ya son pacientes muy, muy inestables, delicados, que no suelen llegar así. En realidad, a nosotros nos llegan pacientes ya con la primera sintomatología, que es la hematuria, justamente porque eso asusta a los padres, asusta al propio paciente. ¿Y qué es la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica? Es una enfermedad infanto-juvenil, es más frecuente desde los 2 hasta los 12 años, promedio es de 8 a 10 años, es la edad donde más se ve. Raro en lactantes, en los más chicos, es más frecuente en varones, ¿verdad? Y puede aparecer, como les dije, posterior a un impétigo o posterior a una faringoamigdalitis purulenta. Acá, esta es una enfermedad mediada, ¿eh? Inmunitaria, y lo que hace es produce una glomerulonefritis proliferativa, en realidad a causa de esa infección post-estreptocócica. Y obviamente los pacientes que viven en un estado de hacinamiento, falta de higiene, un niño desnutrido, eso, y cuando se retrasa el tratamiento, eso puede producir brotes epidémicos, porque estamos hablando de estreptococo del grupo A. ¿Y qué es lo que pasa a nivel del glomérulo? ¿Qué ocurre con esa inflamación? Y lo que se ha descubierto es, ¿verdad?, que hay un depósito de inmunoglobulinas y factores del complemento, y de ahí que se sospecha que la causa sea de origen inmunológico. Este depósito en el interior de ese capilar obviamente activa toda la cascada, ¿verdad? El complemento libera mediadores inflamatorios, hay una inflamación a ese nivel, a nivel glomerular, a nivel capilar. Con eso hay un depósito de C3 y de inmunoglobulinas. Al haber ese depósito, obviamente la concentración plasmática de C3 va en descenso. También va en descenso el nivel de properdina y de proactivador C3, porque están juntos, de la misma cascada. Y la concentración plasmática de C4 puede estar normal, ¿verdad? Normal. Entonces lo que yo tengo es, como hay un depósito de complemento, de ahí la sospecha de origen inmunológico. Hay un depósito, hay un proceso inflamatorio, y con eso hay una disminución, ¿verdad?, de C3 circulando. ¿Cómo se inflama ese glomérulo? Hay una alteración del filtrado glomerular. Ese filtrado glomerular hace que el paciente tenga una disminución de la orina, y con eso, por supuesto, ¿verdad?, hay alteraciones de electrolitos, y eso posteriormente lleva a una producción de una presión arterial aumentada. Cuando también disminuye el filtrado glomerular, también hay una disminución de la depuración de creatinina, por eso que hay una azoemia. Y es allí cuando el paciente llega en mal estado general si es que no acude a tiempo. Entonces, todo esto que va ocurriendo, de ahí que el paciente presenta hematuria, presenta edema, hipertensión, oliguria y hay una pérdida de proteína, pero no masivamente.
Por eso que les dije que la triada clásica es hematuria, edema, hipertensión arterial. Claro, puede estar también acompañado de malestar general, anorexia, dolor, etcétera, etcétera. Esto suele ocurrir semanas posterior a una infección estreptocócica, como dijimos, o limpético o la faringoamidalitis. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Con esta clínica, con esta semiología, yo ya tengo la sospecha, pero para que yo pueda diagnosticar, para comprobar, yo tengo que hacer un dosaje de C3, porque recuerden que hay un depósito de C3 con disminución de la circulación plasmática de C3. Entonces yo tengo que medir C3 y C4 en sangre. Tengo que medir eso. Tengo que ver si hay una circulación de estreptococo. Para eso yo le debo de pedir mi asto. Eso también es importante. Y por supuesto yo pido una orina, ¿verdad? Que donde yo voy a hacer un control, una orina de 24 horas, en donde voy a encontrar una proteinuria. La proteinuria se mide en 24 horas de colecta de orina, pero esa proteinuria no es con rango nefrótico, pero sí hay también. El clearance de creatinina. Sí, eso es lo que está alterado. Entonces, cuando yo tengo un niño que consulta en urgencia, un niño que tiene 5, 6, 7, 8 años, porque esa es la edad más frecuente, y viene caminando estable y motivo de consulta es una hematuria. El paciente no está mal, pero la mamá se asustó o el paciente se asustó y viene a consultar. Entonces de ahí ustedes tienen que hacer la pregunta, ¿qué tipo de hematuria es? ¿Le duele o no le duele? ¿Es desde el inicio hasta el final de la diuresis? Eso es muy importante saber si es dolorosa y si es completa o no. La glomerular ya sabemos que no duele, no tiene coágulos y es desde el inicio hasta el final de la micción. Ahí yo ya tengo que mirar al paciente si tiene un leve edema, tengo que tomarle su presión y cuando yo sospecho y tengo todos estos síntomas presentes, entonces ahí yo pido mi laboratorio para confirmar, pido mi dosaje de C3, C4 y pido también asto, ¿verdad? Para ver circulación o no de estrepto A y pido también ahí ¿cómo es? Proteinuria de 24 horas, que puede estar o no, pero si está no al rango nefrótico. Entonces yo, con esa sospecha, con esa triada y más mi C3 disminuido, yo ya tengo mi diagnóstico de glomerulonefritis, ¿verdad? Ya tengo mi síndrome nefrítico. ¿Cómo yo trato el síndrome nefrítico? Y trato todo, tengo que tratar, ¿verdad? Ese edema, esa presión arterial. Doctora. Sí. Disculpe. Entonces en el nefrítico también hay proteinuria, solo que en el nefrótico es más acentuado. Claro, en el nefrótico hay una gran pérdida por alteración también del filtrado, pero hay una pérdida masiva de proteínas. Acá no, acá es muy poco, inclusive puede estar normal tu proteinuria de 24 horas. Es muy diferente al nefrótico que se caracteriza por una pérdida bastante, hay una hipoalbuminemia importante en el nefrótico. Y el tratamiento se hace con penicilina, ¿verdad? Nosotros usamos la penicilina benzatínica intramuscular. Poco y nada usamos furosemida, excepto que el paciente esté muy sobrecargado, pero prácticamente no. Es solamente su dieta y su penicilina y una restricción hidrosalina, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos y controlar. En realidad la evolución es favorable, suelen evolucionar bien estos pacientes.
Una vez que el paciente va de alta, hay que explicar que esa hematuria microscópica va a persistir más de un año aproximadamente. O sea que cada vez que se haga un análisis de orina simple y sedimento va a haber hematíes en orina, eso hay que avisar, ¿verdad? Que no se preocupen por eso. Lo mismo la proteinuria va disminuyendo aproximadamente en 2 meses. Poco complican con una insuficiencia cardíaca, muy pocos pacientes. Y la encefalopatía hipertensiva, cuando hay una ozoemia marcada, pero realmente no solemos ver en ese estado a los pacientes nosotros, porque en mayoría acuden ya cuando tiene su primer episodio de hematuria, que es realmente el primer síntoma. Así que no se olviden, ¿verdad? De esto del síndrome nefrítico, está muy bien explicado de dónde viene la hematuria, de dónde viene el edema y por qué posteriormente hace una hipertensión arterial este paciente. Entonces, bien clarito, el, causa inmunológica posterior a una infección por estreptococo A, puede ser posterior a un impétigo o posterior a una faringoamigdalitis aguda. ¿Y por qué se dice que es de causa inmunológica? Porque hay depósito de complemento del C3 y por ende una disminución en circulación. Eso es, por supuesto, después hacer la anamnesis, preguntar si tuvo lesiones en piel, si tuvo amígdalas purulentas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es síndrome nefrítico. Ahora, síndrome nefrótico. Doctora, Sí. queria saber, ¿se conoce el motivo de que se tenga más de síndrome nefrótico en los niños de que en las niñas? Nefrítico. Sí. No hay una causa específica del por qué más en varones que en mujeres. Sin embargo, las infecciones urinarias, ustedes saben que es más frecuente en mujeres que en varones, pero no hay una causa específica de por qué más en varones que en mujeres. Todas las lesiones por estrepto o por estáfilo es más frecuente en varones, así en general, ya sea en piel o ya sea en amígdalas, es mucho más frecuente todas las lesiones por estáfilo y estrepto en varones. Eso es así, una generalidad. Yo pensé también por reacción inmunitaria, ¿no? Más común en mujeres generalmente también. Eso No, me llamó la atención. Claro, no, pero acá es por otro lado. Acá es por posterior a una infección específica por estrepto A. Y las infecciones por estrepto A o por estáfilo áureos son más frecuentes en varones. Entonces, de ahí que la glomerulonefritis es más frecuente en varón. ¿Por qué? Porque es posterior a una infección a estrepto A. Solamente que el proceso es por un proceso inmunológico porque hay depósitos, ¿verdad? De leucocito, complemento, etc. Pero por eso es más frecuente, porque las infecciones gram positivas, estáfilo o estrepto es más en varones. Entonces, por ende, el nefrítico va a ser más frecuente en varones. Esa es la explicación. ¿Por qué es más frecuente en varones el estáfilo y el estrepto? Lo que está ahí, flotando. Dale, gracias. Dale. Y cuando se habla de síndrome nefrótico, ¿verdad? El síndrome nefrótico ya sin embargo es un trastorno renal, ¿verdad? En donde hay un aumento de la permeabilidad capilar del glomérulo renal. En el nefrítico se inflama el capilar a causa de ese acúmulo, ¿verdad? Inmunológico. Acá lo que hay es aumento de la permeabilidad del glomérulo y al haber aumento de la permeabilidad es donde pasan las proteínas, que ustedes saben, las proteínas son gorditas, ¿verdad? Son
son grandes, que eso no deja, el glomérulo no deja pasar proteínas. Desde el momento que hay una proteína en la orina, hay que investigar qué es lo que pasa, porque ni una proteína puede pasar por el filtrado glomerular. Si pasa es porque hay algún daño y eso hay que investigar siempre. No puede haber proteínas en orina. Entonces acá hay aumento de la permeabilidad capilar del glomérulo y eso hace, ¿verdad?, que haya un nivel alto de proteínas en orina. Hay una proteinuria. Al haber una pérdida masiva de proteínas en orina, obviamente hay una disminución importante de proteínas en sangre. Hay una hipoproteinemia o una hipoalbuminemia. Esto conlleva un edema importante, inclusive el paciente puede tener ascitis, ¿verdad? Hay edema, ascitis y también hay un aumento de colesterol, ¿verdad? Lo que lleva a una hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque cuando hay una pérdida importante de proteína, el hígado, queriendo ayudar, ¿verdad?, libera unas proteínas que son transportadas por el colesterol. Entonces ahí hay un aumento del colesterol para poder transportar esas proteínas para intentar suplir la hipoalbuminemia. Esa es la explicación. Entonces hay una lesión del glomérulo, ¿verdad?, que puede ser primaria o secundaria, que altera la capacidad para filtrar las sustancias, en este caso, por ejemplo, las proteínas. Y las enfermedades asociadas con el síndrome nefrótico, los que hacen que se altere el filtrado glomerular, causan, ¿verdad?, una disfunción renal crónica a la larga. Solamente que, ¿verdad?, estos niños, ¿verdad?, cuando son diagnosticados adecuadamente y a tiempo, en realidad su pronóstico es bueno porque en mayoría son corticosensibles. Responde muy bien porque esto se trata con corticoides y entonces la mayoría son corticosensibles y funciona bastante bien con el tratamiento. Entonces, por todo lo que dijimos, con esa alteración del filtrado glomerular que deja pasar gran cantidad de proteínas, nosotros tenemos una proteinuria masiva. A consecuencia, tenemos una hipoalbuminemia, baja albúmina en sangre, tenemos edema y hay aumento de colesterol también en la sangre. Estas son las características del síndrome nefrótico. Todo lo que va pasando fisiopatológicamente es esto y obviamente al producirse esto, nosotros cómo vemos esto, vemos al paciente hinchadito, ¿verdad? Vemos al paciente con sus defensas disminuidas por la hipoalbuminemia que tiene, ¿verdad? Vemos al paciente con un riesgo cardiovascular por la hipercolesterolemia que tiene. Así que, ¿cómo se entiende eso? Porque el glomérulo filtra la sangre que llega al riñón, ¿verdad?, y pasa solamente moléculas muy pequeñitas, no las gorditas, las macromoléculas como son las proteínas. Por eso que desde el momento que pasó una proteína por el filtrado quiere decir que hay alguna alteración a ese nivel y hay que investigar qué es lo que está pasando. Entonces todas las proteínas pasan y ustedes saben que al pasar albúmina, hipoalbuminemia, antitrombina, hay riesgo de trombosis, las inmunoglobulinas al pasar queda disminuido en sangre y hay riesgo de todos los problemas infecciosos. Entonces, con solo saber esto, yo ya tengo que saber cuáles van a ser las consecuencias en ese paciente. Ay, perdón. Entonces,
como les dije, cuando baja esa proteína en sangre, entonces ahí el hígado intenta compensar esa disminución brusca de proteínas y sintetiza una mayor cantidad de algunas proteínas como son la alfa-2 macroglobulina y las lipoproteínas. Y estas son transportadas, ¿verdad?, por el colesterol. Entonces, por eso que hay una hiperlipemia y por supuesto eso conlleva un riesgo cardiovascular. Entonces, el edema sí es grande, sí es importante, se nota mucho en las zonas de declive, en la espalda, en los genitales, en la cara. Hay pacientes que tienen ascitis, pueden llevar a la nasarca inclusive. Estos niños son susceptibles a las infecciones. ¿Por qué? Porque bajan todas las inmunoglobulinas, también pasan, se pierden también por orina y en sangre queda muy disminuido. Entonces con eso también el riesgo, ¿verdad?, de infecciones. Hay también una pérdida de, ¿cómo es? De inmunoglobulinas que ayudan a los fenómenos antitrombóticos. Entonces ahí el paciente también tiene el riesgo de hacer trombosis. O sea, todo lo que va perdiendo queda disminuido en sangre y el riesgo a consecuencia de esas pérdidas y de esas disminuciones a nivel sanguíneo. Esto produce anasarca, produce una hiperlipemia con riesgo de cardiovascular. La hipercoagulabilidad de la sangre, hay una disminución de la antitrombina porque se pierde mucho en orina, entonces el paciente puede hacer trombos que son peligrosos también. ¿Cómo yo hago en realidad el diagnóstico? Porque el diagnóstico o sea que un síndrome nefrótico puede estar causado por varias enfermedades. El síndrome nefrótico puede ser primario o secundario. Entre todas estas enfermedades que pueden producir el síndrome nefrótico en los niños, el más frecuente es la enfermedad a cambios mínimos. Ahora, en realidad, si yo voy a hacer un diagnóstico etiológico, yo debo de hacer una anatomía patológica. ¿Qué significa? Yo tengo que biopsiar ese riñón. El hecho de someterle a un niño a una biopsia es muy cruento, muy invasiva, y nosotros, por estadística y por frecuencia, se sabe que la enfermedad a cambios mínimos es la que causa con mayor frecuencia el nefrótico en el niño. Y esto puede ser córtico-sensible y córtico-resistente. Desde el momento que se diagnostica y cómo se diagnostica, y por la hiperproteinuria masiva, por el edema, por la hipercolesterolemia, ahí se inicia el tratamiento con corticoide. Si responde al corticoide, ok, espectacular. Pero si se hace corticoide resistente, ahí nomás son estos niños que van a una biopsia renal. No es que sí o sí se van a una biopsia renal. Eso no se hace de manera, ¿cómo les digo? Normal, les digo, no, o sea, no se sigue ese ritmo. Se asume que es una enfermedad a cambios mínimos, se inicia el tratamiento con corticoides y se ve la evolución de ese niño. Solo si no va evolucionando correctamente, ahí sí se puede plantear una biopsia. Y estas son las complicaciones de todo lo que hablamos por las pérdidas de todas estas proteínas. Hay infecciones, ¿verdad? Hay una falla renal, puede haber edema pulmonar, puede haber hipotiroidismo porque se pierde también tiroglobulina.
puede haber hipocalcemia, anemia, malnutrición. ¿Y cómo se trata? Como le estaba diciendo, ¿verdad? Con corticoides. Hay un esquema de tratamiento y eso se controla. Cuando va evolucionando bien, tranquilo, pero si es que hay una corticoresistencia, solo en ese caso se indica la biopsia renal. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Entonces, estas son causadas, ¿verdad? De manera primaria o de manera secundaria. Las primarias son más frecuentes en niños y dentro de la más frecuente la enfermedad cambios mínimos. La secundaria se ve más en adultos. Ustedes saben que tienen síndrome nefrótico, las pacientes, los lúpicos, etcétera, etcétera. Esa es un poco la diferencia con el niño, que en el niño la causa suele ser más idiopático o primario. Y estas son las dos diferencias, ¿verdad? O sea, la gran diferencia entre un nefrítico, que es posterior a una infección por estreptococo, por un método inmunológico por depósito de complemento. Ese depósito hace que se inflame ese glomérulo, hay paso de eritrocitos a la orina, lo que te lleva a una hematuria. Hay una hipovolemia, hay edema y eso después hace que haya una hipertensión arterial. ¿Cómo yo diagnostico? Con mi clínica más un pedido de C3 y puedo pedir también proteinuria para ver cómo está. Puede que haya también pérdida, pero no en rango nefrótico. Sin embargo, el nefrótico puede ser de origen primario o secundario. En el niño el primario es más frecuente por enfermedad de cambios mínimos. ¿Qué es lo que hace esta enfermedad? Hace que se altere el filtrado glomerular y pasan macromoléculas. El filtrado está alterado, pasa gran cantidad de proteínas, varias proteínas, ¿verdad? Entonces hay una proteinuria masiva, lo que conlleva una hipoalbuminemia, eso lleva un edema. Luego el hígado, al haber una hipoalbuminemia importante, bruscamente trata de sintetizar más proteínas y para el transporte se requiere de colesterol triglicérido, entonces hay una hipercolesterolemia. Todo eso, las consecuencias por las pérdidas de las proteínas, hay infecciones, hay vamos a irnos porque esto es importante. Hay hipotiroidismo, hay edema pulmonar, puede haber hipocalcemia. Entonces, estas son las consecuencias por esa gran pérdida de proteínas que nosotros tenemos y la alteración cardiovascular por la hipercolesterolemia. El síndrome nefrótico se trata con corticoides porque la enfermedad de cambios mínimos responde bastante bien con el corticoide y el síndrome nefrítico se trata con dieta hiposódica. Si hay algún trastorno cardiovascular a causa de la hipertensión se trata con penicilina benzatínica. Entonces, estas son las dos patologías que a veces se confunden, pero si ustedes saben bien la patogenia y la fisiopatología ya no se van a confundir. Perdón. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctora, en el tratamiento del nefrítico dijo que es dieta hiposódica y también se le puede dar furosemida en casos extremos, digamos. Nosotros usamos muy poca furosemida en pediatría, pero sí, claro, se puede dar. Se puede dar en algunos casos, sí, damos. Pero Bien. como te digo, muy poco nosotros usamos. Es raro. Poco y nada lo usamos de, ¿cómo es? De furosemida en pediatría, realmente. Bien, Poco gracias. y nada. Otra pregunta.
Otra pregunta. Doutora, esse tema ali cai na prova, né? De agora, só para saber, desculpa. Sei que não tem muito a ver. ¿Cuál, Ahmed? Esse tema de agora, nefrites. Vos sabés que no me acuerdo un poco, pero un poco voy a mirar ahora que estamos en eso. Hoy rindieron los chicos del B. Doutora, o que foi passado no grupo é crescimento e desenvolvimento, antropometria, vacunas, Sí, laringites, bronquiolitis, neumonía, sí, derrame pleural. hasta neumonía entra. Esto ya va a entrar para el segundo. Exato. Sí, esto ya va a entrar para el Ah, segundo. tá. É que eu tava mal informado mesmo. Desculpa isso. Só ler o grupo. Solamente está todo lo que es crecimiento, vacuna y respiratorio. Hasta respiratorio entra. Bueno, ¿alguna otra pregunta de, ¿cómo es? De síndrome nefrótico y nefrítico. Podemos pasar nomás, yo creo, doctora. Bueno, para hablar de infecciones de piel y partes blandas, es importante recordar que es una patología causada por gram positivos por frecuencia, porque ustedes saben que también puede haber un gran negativo, puede haber anaerobio, pero por frecuencia es causada por Staphylo aureus y por Streptococcus pyogenes. Estas lesiones pueden ser de las más leves a las más severas de acuerdo a las capas de la piel que están afectadas. Como les dije, pueden ser causados también por todos estos gérmenes, pero por frecuencia por Strepto A y por Staphylo aureus. Solo a modo de recordar todas las capas, la estructura de la piel. Recuerden que la piel es un órgano y va a depender mucho de qué nivel de afectación, a qué nivel afecta para decir si estas lesiones son o superficiales o son profundas. Las superficiales está el impétigo, que es muy frecuente, una de las patologías más frecuentes de la piel en el niño, foliculitis, forúnculo, la erisipela, la celulitis con absceso menor a 5 centímetros son consideradas superficiales. Cuando los abscesos tienen un tamaño mayor a 5 centímetros ya son consideradas lesiones profundas, al igual que la fascitis o la piomiositis, que son lesiones bastante graves. Entonces, dentro de las superficiales, el impétigo puede ser el no ampolloso, que es el más frecuente, en el 80% de los casos se ve, y el impétigo ampolloso. El impétigo contagioso son, como dijimos, lesiones superficiales que suelen iniciar con vesículas. Esas vesículas posteriormente evolucionan a pústula, eso se rompe y queda una secreción melicérica, y la característica de estas lesiones es que se producen posterior a una picadura de insecto, a una escoriación, posterior a una varicela, cuando el paciente se rasca mucho. Las escabiosis, por eso que nosotros decimos escabiosis sobreinfectada, porque las escabiosis es la sarna, ¿verdad? Pero se rasca tanto, entonces va descomponiendo la piel y va sobreinfectando con estáfilo. Las pediculosis y las quemaduras, que también después se sobreinfectan con estrepto o estáfilo. Entonces, estos son los impétigos contagiosos que son muy frecuentes. Las características es que estas lesiones, por más feitas que se vean, porque como les digo, son vesículas, se rompen, forman pústulas, se rompen, quedan costrosas con una secreción melicérica, pero estas no se ulceran y tampoco al curarse no dejan ni una cicatriz y no duele. Y la verdad que sí son pruriginosas, son muy pruriginosas, y de ahí que estas
Estas lesiones también tienen la característica que esto se autoinocula, o sea, el paciente tiene un granito en un lado, se rasca otra zona del cuerpo donde ya tenía una lesión o se lesiona mismo con el rascado y va autoinoculando en distintas partes del cuerpo. ¿Dónde esto se ve más? ¿A qué nivel se ve más del cuerpo? Se ve más, ay, no puse, acá está, se ve más en la cara, en la zona periorificial a nivel de la nariz, se ve mucho esto, en las axilas y en todo lo que es pliegue. En todo lo que es pliegue tienen que mirar bien. En algunos casos se puede complicar, ¿verdad? Con algo que se llama ectima, ¿verdad? Estas forman ampollas que ulceran. En realidad estas son bastante dolorosas. Disculpe, doctora. Otra vez la molesto de nuevo, disculpe. Sí, sí. Yo creo que esta clase ya la hemos visto. Ah, por eso pregunté. Sí, después vienen las víricas, ¿verdad? Y las... No, nosotros ¿No? vimos erupción, no, exantemas vimos, no sé también, me corrigen, no sé. Infecciones cutáneas micóticas y después... No, esas son exantemas, esos son ok, esos perfecto. en exantemas. Bueno, en Gracias. algunos casos el impétigo se puede complicar con algo que se llama actima, que es esa misma lesión, ¿verdad? Esa misma lesión, esas ampollas se ulceran y esas sí realmente son tórpicas, evolución tórpica, y en mayoría es causada por el estreptococo A. Ya el ampolloso que es la menos frecuente, ¿verdad? Tiene la característica de que es causada por el estáfilo al liberar una toxina que es la toxina epidermolítica. Esto lo que hace es que haya es como una descamación de toda la piel. En este caso se presenta con una piel súper intacta, ¿verdad? Donde se forman estas ampollas y esto luego rompen y se descaman. Es así como el contact más o menos que vos estiras y empieza a descamarse. Esto es muy frecuente en el neonato, en la región periumbilical y a nivel perineal. Y cuando se presentan los niños más grandes se ve más a nivel de las extremidades. Pero en el neonato nosotros vemos mucho periumbilical y perineal y causado por el Streptococcus aureus. Ya cuando tenemos una foliculitis, ¿verdad? Un forúnculo, también el estáfilo es el germen más frecuente. Al hablar de foliculitis, hablamos de una infección superficial a nivel del folículo piloso. Esto no deja cicatriz, yo creo que la mayoría de ustedes saben, ¿verdad? Se forma una lesión eritematosa pustulosa. Obviamente en el orificio una salida de pelo, esto se ve más a nivel de la barba, cuero cabelludo, a nivel de extremidades y los glúteos. Esto tiene un tratamiento nada más que local, ¿verdad? Es algo leve. Ya cuando tengo un forúnculo es un poquito más profunda, ¿verdad? Una infección más profunda también del folículo piloso. Esto ya abarca tejido celular subcutáneo y ya son cuando se ponen, esto sí duele, se forman nódulos rojos dolorosos a nivel de ese folículo. Cuando esto conglomera y son varios folículos que están formando forúnculos, ya se llama forunculosis y esto sí ya puede llevar a una bacteriemia, a una sepsis y con focos a distancia. La erisipela también es una lesión superficial. La erisipela es causada más frecuentemente por el Streptococcus A y la característica de la erisipela en el niño, ¿verdad? En el neonato se puede presentar y también en el niño y cómo se presenta
a nivel de extremidades se presentan con bordes netos muy dolorosos, aspecto de piel de naranja, y dentro de ese borde, dentro de ese borde neto, hay vesículas, bullas, petequias y equimosis. Así que esa es la característica de la erisipela en los niños. En los neonatos también se produce, inicia a nivel periumbilical. Y el estreptococo A es el germen causal más frecuente. Ya la celulitis en realidad, a diferencia, por ejemplo, de la erisipela, no tiene bordes netos. Va a depender mucho de la localización, pero las celulitis pueden estar ocasionadas por el estreptococo A o por el estafilococo aureus. Cuando ustedes ven una lesión, una celulitis, hay que ver si eso tiene o no tiene una puerta de entrada. En mayoría, cuando tienen una puerta de entrada, más suele estar comprometido el estafilococo en ese caso. Es más frecuente esto a nivel de miembros inferiores. Posterior puede ser a una picadura de insecto, a una escoriación, a una herida infectada, algún tipo de mordedura, o inclusive el propio impétigo puede evolucionar a una celulitis. La celulitis, cuando no abscedan, cuando no forman pus, ¿verdad? Como les dije, puede ser por estrepto o por estáfilo. Entonces, cuando no abscedan, nosotros sospechamos que es causado por uno de estos gram positivos, pero que son sensibles, que no son resistentes. Entonces, en ese caso, podemos tratar por vía oral con una cefalosporina de primera generación. Pero cuando tenemos la sospecha de que es un gram positivo meticilino resistente, yo debo cubrir eso con trimetoprim sulfa, agregar amicefalexina o agregar clindamicina. Desde el momento que yo tengo esa sospecha y le agregué una trimetoprim o le agregué una clindamicina y ese paciente viene a su control en 24 o en 48 horas, y si eso no mejora o peor, si empeoró, ese paciente debe quedar internado, se debe hemocultivar y sí o sí iniciar un tratamiento endovenoso con clindamicina. Cuando yo ya tengo una celulitis abscedada, ¿verdad? Con absceso, eso quiere decir secreción purulenta, entonces ahí sí yo debo de sospechar que es un estrepto o un estáfilo meticilino resistente. Ahí sí el paciente, en realidad nosotros en pediatría, estos pacientes sí o sí ya le internamos. Ni qué decir si ya tiene un aspecto tóxico, un mal estado general. Nunca se olviden que todo absceso debe ser drenado. Nunca va a curarse si no se drena. Y todo material drenado debe ser remitido para cultivo. Siempre. No pueden ustedes drenar algo y no cultivar. Es obligatorio hacer cultivo. Cuando yo tengo una sospecha de que en este caso que esté abscedado, que el paciente esté con mal estado general, yo tengo que sospechar que sea un estáfilo meticilino resistente y solo en este caso inicio ya vancomicina. Si el paciente no tiene mal estado general, yo inicio clindamicina, pero cuando ya tiene un estado toxo-infeccioso, ya hay que hacer vancomicina. Como les dije, esto siempre hay que drenar, sí o sí, y enviar material para cultivo. Ahora, cuando yo ya tengo una lesión más profunda, cuando está comprometida ya celular subcutáneo, fascias y músculo, yo ya estoy hablando de una fascitis necrotizante. Esta es una patología muy grave. ¿Por qué? Porque están metidos gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Cómo yo voy a saber? Y porque el paciente tiene un mal estado general, está tóxico
y a nivel local hay mucho dolor, al inicio hay mucho dolor, está muy edematosa. Esa lesión que suele ser a nivel de las piernas, o sea, en el muslo, suele hacer un síndrome compartimental también, duele mucho, mucho, mucho. Puede haber bullas, hemorragias y posteriormente hay necrosis de la lesión. Entonces, esto sí que es una patología grave que puede ser producido posterior a un traumatismo, posterior a una herida, ya sea punzante o una herida cortante, alguna fractura, algún tipo posterior a un cuadro quirúrgico, por ejemplo, puede ser. Entonces, esto sí, cuando ustedes ven un paciente con este tipo de lesión, la fascitis necrotizante es una urgencia infectológica. Esto hay que tratar con los antibióticos realmente de mayor espectro que tengamos, porque en mayoría, aparte de ser todos resistentes, se encuentran todos juntos porque es mixto. Van a encontrar ahí adentro gran positivo, gran negativo y anaerobios. No solamente la antibiótico terapia es acá de amplio espectro, sino que también obviamente hay toalé quirúrgico que se realiza 1, 2, 3. Eso se hace en quirófano, se debrida, se abre toda la parte necrótica y se libera todo ese síndrome compartimental que va formando ahí. ¿Cómo yo puedo sospechar de que hay una infección necrotizante a nivel de piel? Porque el dolor, al inicio hay demasiado dolor, pueden haber bullas, se pueden ver ya al inicio porque la evolución es rápida, se puede ver las bullas violáceas, pueden haber las hemorragias a ese nivel cutánea, la necrosis. Posteriormente ya hay una anestesia cutánea. Desde el momento que hay anestesia cutánea, esa infección es gravísima, gravísima, gravísima. Si veo que una lesión progresa muy rápidamente, si crepita, si yo toco y crepita cuando hay gas, ojo con los anaerobios. Entonces todo esto me debe hacer sospechar de que tengo una infección necrotizante. Y acá nosotros siempre hablamos de tratar todo tipo de infección con el antibiótico de menor espectro posible para tratar de que yo no tenga que hacer resistencias bacterianas en el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo la sospecha de una fascitis necrotizante y yo sé que es una infección sumamente grave que le puede llevar a la muerte al paciente porque están metidos bacterias resistentes multibacterianas? Yo sí debo iniciar una antibiótico terapia de amplio espectro. Nosotros cuidamos mucho en las infecciones de partes blandas de no iniciar vancomicina porque sí. Entonces nosotros guardamos el inicio de vancomicina para este tipo de lesión profunda y grave. Si ustedes tienen una lesión superficial de tipo impétigo, del tipo forúnculo, del tipo celulitis, abscedada, inclusive usen clindamicina, excepto que esa celulitis abscedada y drenada no esté evolucionando favorablemente, solo ahí usen vancomicina, o si no, no. Pero si tienen una fascitis necrotizante, cambia. Ahí sí, porque ahí sí ustedes tienen que irse a favor del paciente por la gravedad de esa lesión. Solo en ese caso sí pueden usar vancomicina. Y nada más, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre infecciones de partes blandas? No, doctora.